Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan, con el capítulo 2, versículos 13 al 25. Y en esta sección del capítulo 2, el fragmento que mejor representa el tema que va a tocar este texto es: destruyan este templo. Esas son palabras de Jesús, dichas a los líderes religiosos de Jerusalén. Y vamos a ver en qué contexto las dijo y por qué las dijo y qué significaban esas palabras. Ese es el tema del estudio de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25, y dice así: La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Es muy interesante el contexto alrededor de esta situación. Luego de ser precedido por la predicación de Juan el Bautista, de ser presentado por él, Juan el Bautista, como el Mesías, el Cordero de Dios, demostrar algo de su omnisciencia con su discípulo Natanael, demostrar su omnipotencia en las bodas de Caná de Galilea, convirtiendo esta agua en vino, que ya vimos, y del modesto inicio de su ministerio terrenal en Capernaum. Jesús hace su primera aparición pública como Mesías en Jerusalén, con toda la autoridad que se esperaría del Cristo, del Hijo de Dios. Al ver su amor, olvidamos que Jesús será el juez que estará sentado en el juicio del gran trono blanco. El mismo Jesús que hoy da oportunidad de salvación y vida eterna será ese juez de ejecución de la condenación eterna. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Antes de comenzar, yo quiero que oremos. Señor, gracias porque el apóstol Juan escribió este evangelio. Entendemos que es un evangelio que tiene un propósito específico de llevar las buenas nuevas, más que ser una cronología de eventos de la vida de Jesús. Y gracias, Señor, porque quedó para que ahora nosotros podamos estudiarlo, reflexionar en él, aprender. Así, Señor, conociendo tu palabra, tu voluntad, podemos hacer mejor lo que tú deseas en nuestra vida, Señor. Te damos gracias y ponemos desde ya este momento de estudio en tus manos para que tú nos ilumines. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dice entonces el versículo 13: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. La Pascua de los judíos está refiriéndose específicamente a la fiesta judía de la Pascua. Ocurría en el primer mes del calendario ceremonial. En ella, los judíos recordaban la salida milagrosa del pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto. Y se celebraba el día 14 del mes de Nisan, que era el primer mes del año ceremonial.
A ese mes también se le conocía como el mes de Abib, y la fiesta ocurría exactamente en luna llena. Ya hemos visto en otras ocasiones que el calendario judío era un calendario en donde los meses se basaban en los ciclos de la luna, pero el año se basaba en el ciclo solar. Entonces era un año lunisolar. Y por eso es que cada cierto tiempo tenía que ser corrección agregando un mes al año para compensar el retraso y poder otra vez empatar el calendario ceremonial con las primeras cosechas, que eran las que marcaban el inicio de todas estas fiestas. Así que estamos en este momento muy cerca entonces de luna llena del día 14 del mes de Nisan o del mes de Abib. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista aproximadamente 60 días antes de esa fiesta. En ese tiempo estuvo en el desierto, en ese tiempo fue que él llamó a sus primeros discípulos de la región de Galilea. En ese tiempo también asistió a las bodas. En ese tiempo inició también muy modestamente su ministerio en Capernaum, en esos 60 días. Luego ahorita llegamos entonces a la fiesta de la Pascua. Y tenemos que decir, porque es importante, porque eso nos permite tener una cronología de eventos de la vida de Jesús. Y sabemos que el apóstol Juan no pretendía en este evangelio hacer una cronología, pero hay suficiente información para identificar que Jesús tuvo un ministerio que duró 4 Pascuas. Empezó 60 días antes de la primera de esas 4 Pascuas y terminó justamente en la víspera de la Pascua. Ahí fue que murió Jesús. 4 Pascuas, lo que significa 3 años más 60 días aproximadamente. Con la información que da Lucas 2, versículos 1 y 2 y Juan 2, 13, esto se puede ubicar aproximadamente en marzo del año 29 después de Cristo. Mientras que su muerte ocurrió en la Pascua, 4 Pascuas después, en la Pascua del año 32, 3 años con 2 meses. Estas fechas son parte del contexto que debemos conocer para interpretar. Debemos conocer cuándo ocurrió, porque también hay historia que estaba sucediendo en ese tiempo y ya la hemos visto y la podemos volver a consultar en los 2 temas de contexto que se dieron a un inicio de esta serie. Era una de las 3 fiestas de Santa Convocatoria a las que todo judío que no tenía impedimento debía asistir. Eso entonces obligaba a muchos judíos a hacer peregrinación, porque no todo judío vivía en la región de Palestina. Ya después de tantos años, de tantas conquistas de la tierra de Israel por varios imperios, los israelitas se habían dispersado. Entonces existía una diáspora, o sea, judíos en el exilio, que entonces en estas fiestas, en esta época en que vivió Jesús, peregrinaban y llegaban a Jerusalén. Así que este momento donde Jesús está interviniendo ocurre en un momento en que hay mucha gente de fuera congregada en la ciudad de Jerusalén. Las 3 fiestas para peregrinar eran la Pascua. A esta Pascua se le añadían 7 días que eran la fiesta de los panes sin levadura, casi que se convertía en una fiesta que duraba 8 días. La segunda fiesta de Santa Convocatoria era la fiesta de Pentecostés, que ocurría 49 días más 1 después de la Pascua. Y a esa cuenta se le conoce como la cuenta de Homer dentro de los judíos. Después de la cuenta de Homer más un día, se celebraba la fiesta de Pentecostés. También era fiesta de Santa Convocatoria. También era una fiesta en que había mucha gente congregada en Jerusalén procedente de todos los rincones del Imperio Romano para ese entonces. Entonces ya son 2 fiestas. Y vamos a ver
que hay eventos importantísimos en la vida de Jesús y en la muerte de Jesús y en la venida del Espíritu Santo que suceden y no es casualidad, porque estos son los planes de Dios, del Espíritu Santo, que ocurrieran en momentos donde había testigos presentes de todos los rincones de la tierra. Y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Eso ocurría en el séptimo mes, último mes del calendario ceremonial, que tenía 7 meses, y también duraba 7 días, del 15 al 21 de Tisri. Y eran fiestas que ocurrían en una época seca, no había lluvia. Dios había previsto que esa época era la época para las ceremonias, porque después del mes séptimo, en los siguientes meses ya venían lluvias, era época para sembrar, había mucho trabajo de campo y ya no era un momento donde la logística de tener estas fiestas fuera cómoda, fuera práctica. Jesús, y debemos recordar también esto, Jesús era judío y vivió durante la vigencia de estas leyes ceremoniales. Por lo tanto, cuando dice que Jesús subió a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, era porque era un judío que tenía también la obligación de ir, si no tenía ningún impedimento, de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta junto con los demás judíos que llegaban. Él vivió en un contexto de Antiguo Testamento. Y tenemos que decir esto muchas veces, porque no tenemos que olvidarlo. Jesús vivió en época de Antiguo Testamento. Aunque los evangelios están en el Nuevo Testamento, todo lo que sucede ahí sucede dentro del contexto de un Antiguo Testamento vigente. Entonces, cuando interpretamos lo que Jesús enseñó y las enseñanzas para la iglesia, tenemos que discernir muy bien si algo ocurrió en la época de Jesús porque estaba vigente el Antiguo Testamento, es o no es parte de la vida de la iglesia, tenemos que saber discernirlo, porque no todo lo que Jesús practicó y no todo lo que Jesús hizo durante su vida sigue vigente hoy. Especialmente estamos hablando de cuestiones ceremoniales, rituales, ya no están presentes. Dentro de ellas había muchas prácticas también puramente fariseas o judías, que incluso ni siquiera estaban en la Torá, en la ley, en los profetas, sino que había sido prácticas agregadas por el liderazgo religioso de Israel y que se habían convertido en una práctica piadosa y se seguía practicando por la gente porque sus líderes así les habían enseñado. Una de ellas, por ejemplo, era el ayuno. El ayuno está bien claramente definido en la ley, que era un día al año, nada más. Un día al año, el día de expiación, no más. Pero los fariseos habían agregado varios ayunos a la semana y así se practicaba en el tiempo de Jesús. Por eso le achacaban a los discípulos de Jesús que ellos no ayunaban, mientras los discípulos de Juan el Bautista sí ayunaban y los demás judíos sí ayunaban. Cosas, son pequeños ejemplos de cosas que tenemos que discernir nosotros porque muchas de ellas no están vigentes ahora. Si alguien la quiere practicar, la puede practicar como una convicción personal, pero no como un mandamiento obligatorio para todos. Entonces, continuando, y dado que no tenía ningún impedimento, Jesús decidió viajar a Jerusalén. El viaje a pie desde Galilea a Jerusalén se hacía, depende la velocidad, depende la jornada de caminar, se hacía en 3 o 4 días aproximadamente. Y al decir que subió, se nota un muy buen conocimiento del autor acerca de la topografía de Israel. ¿Por qué? Porque Nazaret estaba a aproximadamente 350 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jerusalén estaba a 750 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de topografía. Son 400 metros hacia arriba, camino arriba. Por supuesto, en esa cantidad de kilómetros apenas si se sentía que se iba subiendo. Pero se nota el conocimiento, en este caso del apóstol Juan, acerca
de decir subió, bajó. Cuando dijo bajó a Capernaum, ya vimos eso en el tema anterior, son detalles, son pequeños detalles. Pero miren, cuando uno le toca interpretar, uno tiene que ser observador de los detalles, porque lo que tenemos frente a nosotros es un texto y el texto está formado de palabras. Entonces, el mensaje está en esas palabras. Y si nosotros somos descuidados para ver el texto, si hay verbos, cuál es su tiempo, su modo, si nosotros no podemos ser observadores en eso, si hay artículo, no hay artículo, si hay pronombre, no hay pronombre, si es una orden, es una súplica, una petición, si es en sentido literal, es en sentido figurado. Si no podemos nosotros ver eso, probablemente no hagamos una buena interpretación del texto bíblico. Y de ahí surgen muchos errores, y probablemente son errores inocentes, errores sin mala intención, pero de todos modos son errores de interpretación que no deberían darse. En el templo, dice, versículo 14, encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados, en el templo. ¿Cuál templo? Y aquí es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque muchos cristianos hoy en día, todo lo que miran en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento acerca del templo, se lo aplican a ese edificio de la iglesia local donde se están congregando. Y no es así. No es así. Cuando aquí habla de el templo con artículo, está hablando de ese único sitio sagrado en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde Salomón construyó el primer templo. De ese lugar está hablando. Y ese lugar era único, era un edificio único, no existía otro. Por eso es que tenían que peregrinar los judíos para ir a Jerusalén, porque ahí estaba el templo. No es mi iglesia local donde asisto los domingos o los miércoles o los jueves. No habla de eso. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor, el babilonio, en el año 586 antes de Cristo, pero fue reconstruido e inaugurado por Esdras más o menos en el año 516 antes de Cristo. Y a ese se le conoció como el segundo templo. Sin embargo, Herodes el Grande, 20 años antes de Cristo, empezó a reconstruir, a remozar, a embellecer totalmente ese segundo templo. Esa reconstrucción terminó en el año 27. Entonces, para la fecha en que Jesús está en este momento en Jerusalén, que es el año 29 después de Cristo, el tercer templo era prácticamente nuevo, era una belleza de templo. Ya no se le consideraba el segundo templo, porque el segundo templo, inaugurado por Esdras, era un templo muy modesto, con muchas limitaciones y en condiciones muy difíciles. Fue reconstruido con mucha presión de la gente que vivía alrededor. Pero este tercer templo era realmente una belleza. Y tenía 2 o 3 años de haber sido inaugurado. El templo era el único lugar autorizado para realizar los sacrificios a Dios. Y sin embargo, ya hemos visto en temas de contexto que había una pugna muy fuerte con los samaritanos que hacía que estos ya no quisieran y criticaran a los judíos, porque los judíos decían, solamente en el templo se puede hacer todo. Y ellos decían, no, también se puede hacer en el monte Gerizim. Y ellos construyeron su propio templo, ya no es el templo, sino un templo en el monte Gerizim. Para muchos el sacrificio era un asunto, para el tiempo de Jesús, de pura religiosidad, de pura costumbre religiosa y no de piedad. Y no de piedad. Es parecido a lo que pasa ahora entre nosotros. Muchos paramos con el tiempo y los años y las generaciones siendo cristianos, siendo creyentes,
de pura costumbre religiosa cristiana, sin que realmente haya dentro de nosotros una convicción de cambio. No ha habido transformación. No hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Pura religiosidad. Pues muchos judíos en tiempos de Jesús tenían ese tipo de actitud. Dice, en el templo encontró a los que vendían y también encontró a los que cambiaban dinero. Puro lugar de comercio. Y es el reproche que Jesús hace más adelante. Están convirtiendo este lugar tan sagrado en un puro centro de comercio. ¿Y por qué tenían que venderse y comprarse y cambiar dinero? Pues para cumplir con los ritos. En el templo se necesitaban animales limpios. No cualquier animal se sacrificaba en el templo. El animal para el sacrificio no solo debía ser perfecto, sino que tenía que estar sano, completamente sano. Y se entendía que si uno compraba el animal ya en el templo, había sido revisado, chequeado y cumplía con todo, porque había sido comprado dentro del templo. Podríamos decir que era un lugar más seguro para aquel que quería sacrificar, de estar comprando algo que no iba a tener ninguna objeción a la hora del sacrificio. Además, el peregrino venía de lejos, venía con moneda de otros lugares, de otras latitudes, y necesitaba cambiar su dinero por moneda local, porque también había en algunos casos ofrenda que era con monedas. Entonces necesitaban un cambio, necesitaban comprar comida, alojamiento, necesitaban. ¿Cuál era un punto importante para hacer todo este cambio de moneda? El templo. Ahora, ¿quiénes manejaban el tipo de cambio? Pues quienes autorizaban que se hiciera eso del templo. Y cuando se maneja el tipo de cambio, quien lo hace se asegura que con el tipo de cambio exista un lucro. Eso estaba también ocurriendo ahí. Toda esa actividad debía realizarse fuera del templo. No tenía por qué hacerse en el interior de las instalaciones del templo. Pero los líderes religiosos de Israel habían permitido esa violación del templo. En vez de hacerlo en un mercado local, fuera, lo hacían en el atrio del templo. ¿Por qué esa profanación autorizada por las instalaciones del templo? ¿Por qué? ¿Quién era el único con la autoridad suficiente para hacer eso, para autorizar eso, para permitir eso? Había una sola persona, el sumo sacerdote, con el aval del Sanedrín, del liderazgo religioso de Israel. Podemos imaginar los animales, el hedor, las discusiones hacían que ese recinto, en medio de estiércol de animales, de bullicio de animales y de las discusiones por tipos de cambio o por negociaciones de compraventa de esos animales, quisiera ver el santo templo, el templo de Dios en Jerusalén como un puro mercado. Un puro mercado. Había bueyes, ovejas, palomas. Y recordemos que había varios tipos de sacrificios. Había sacrificios oficiales que tenían un ciclo permanente de ejecución, todos los días de reposo, todas las fiestas. Había sacrificios que los sacerdotes hacían de oficio. Por eso decimos que eran oficiales. Pero también había muchos otros sacrificios que las personas venían a hacer. Sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios de purificación. Y el sacrificio servía, en el caso del sacrificio de pecado, para que una víctima, que era uno de estos animalitos, derramara sangre que le hubiera tocado derramar al pecador. Sin embargo, el pecador estaba poniendo una víctima en sustitución suya, como un buey, una oveja, una paloma, a la que le tocaba morir por ese pecado. E incluso el pecador que no moría, sino un animalito estaba muriendo en su lugar, ponía la mano
sobre la cabeza de ese animalito para sentir cómo la vida se le iba cuando lo degollaban. Eso sucedía, ¿dónde? En el templo. El templo con artículo el, único, único y especial. Ellos trataban de cumplir la ley, pero, por ejemplo, quienes permitían que los animales se vendieran dentro del templo, trataban de cumplir con la ley de que solo se vendieran animales puros, animales limpios, animales buenos, sanos, perfectos. Pero estaban violando la santidad, la pulcritud, la pureza del templo de Dios. Y estamos hablando de ese lugar que el día de hoy ya no existe, pero existía en tiempos de Jesús y era un lugar sagrado. Hoy no existe. Hay una mezquita en el lugar donde estaba antes el templo. Y esto era una contradicción grave, porque invalidaba el sacrificio delante de Dios. Jeremías 6, 19 y 20 dice, porque no han escuchado mis palabras, sus holocaustos no son aceptables y sus sacrificios no me agradan. Eso está diciendo Dios delante de gente que está haciendo una, por decir así, una mueca, una caricatura, una tergiversación de la verdadera ley de Dios. Están haciendo la apariencia, pero no están haciendo el fondo. Es pura superficialidad, pura apariencia, pero en los corazones no hay transformación, que es lo que requería la ley. Estos animales eran las tres opciones de acuerdo al poder adquisitivo. Y esto también son detalles interesantes. Yo lo digo porque vale la pena verlo. No de balde dice bueyes, ovejas y palomas. Hay quienes tenían suficiente poder adquisitivo para comprar un buey y matarlo de una vez en sacrificio. Otros no tenían tanto dinero, pero sí podían comprar una oveja. Y otros no podían ni siquiera comprar un buey ni una oveja. Pero la ley no los eximía de hacer un sacrificio. Entonces le ponía algo mucho más accesible a su bolsillo, palomas. Entonces podemos ver en estos tres animales tres segmentos de población con diferente poder adquisitivo. Levítico 1, 3, 10 y 14 ratifican esto. Dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, no deja libre cualquier ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Pero, caso siguiente, si su ofrenda para holocausto es del rebaño, o sea, no está hablando de animal vacuno, sino de ovejas, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Pero la tercera opción, tercer nivel adquisitivo, con que se podía cumplir el requisito del sacrificio, por ejemplo, por el pecado. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. En otras palabras, de palomas. De palomas. Para la gente que menos capacidad económica tenía. Siguiendo. El versículo 15 dice, y aquí está hablando de Jesús, y haciendo Jesús un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Un látigo. Imaginemos a Jesús entrando a un mercado pestilente, bullicioso, lleno de animales, lleno de gritos, lleno de dinero, transacciones comerciales. El Hijo de Dios entrando al templo de Dios y encontrando eso, él se irritó e inmediatamente tomó medidas, decidió tomar medidas. Si el responsable de ver por la santidad del templo no lo estaba haciendo, entonces Jesús, Dios hecho carne, lo haría. Si el sumo sacerdote que tenía a su cuidado la pureza del templo no estaba velando por eso, sino había antepuesto su interés económico para permitir eso que estaba sucediendo ahí, ese mercado que estaba sucediendo dentro de las instalaciones del templo, entonces el Hijo de Dios
tenía que tomar cartas en el asunto, aunque eso implicaría medidas radicales, que inicialmente generarían un gran alboroto y llegarían a oídos de los líderes religiosos. En ese lugar seguramente había muchas cuerdas con que amarraban y desamarraban a los animales que llegaban o se los llevaban. Había materia prima como para hacer rápidamente un látigo de cuerdas. Y dice que Jesús tomó cuerdas, entretejió un látigo y echó fuera a todos. La falta estaba en hacer todo eso dentro de las instalaciones del templo. Fuera del templo podrían haber seguido haciendo esta actividad comercial necesaria, porque sí era necesaria, sin ningún problema. El problema no era comprar y vender animales, no era cambiar dinero a los forasteros judíos que llegaban en esas épocas a Jerusalén. El problema era hacer eso dentro del templo. Los animales, aunque eran inocentes, porque eran animales, eran inocentes del pecado que se estaba cometiendo ahí, eran propiedad de quienes causaban el problema. Y también los animales, aunque eran inocentes de lo que estaba pasando, debían salir. Todos debían desalojar el lugar. Debía quedar libre de mercaderes el templo de Dios. Y continúa, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Después de sacar a los animales y los que lo estaban cuidando, le llegó el turno a los que hacían negocio con el cambio de divisas. Las mesas seguramente estaban llenas de monedas o rimeros de monedas procedentes de todo el imperio para hacer cambio de la moneda. Y esas monedas salieron volando por los aires, por lo que describe acá este texto, agregando más caos a la escena donde están saliendo los animales atropelladamente y la gente corriendo detrás de los animales para recuperarlos. Imaginemos el sonido de las monedas cayendo, los gritos de la gente, el bullicio de los animales espantados que huyen alocadamente del lugar, las mesas siendo tiradas violentamente a la vista de sus propietarios. Esa depuración del templo por parte de Jesús definitivamente los tomó por sorpresa. E inicialmente deben haber pensado que era el acto individual de un loco violento que se había suelto, que se había soltado de sus amarras. Eso tal vez pensaron a un principio. ¿Dónde estaban los guardias del templo? ¿Y por qué nadie detenía a ese loco que estaba haciendo eso? Deben haber pensado. Dice, a los que vendían palomas, y está hablando de que Jesús, a los que vendían palomas, les dijo Jesús, quiten eso de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Normalmente a las palomas las tenían en jaulas cerradas que debían ser retiradas. Jesús no estaba interesado en liberar animales porque los tenían en cautiverio. Ese no era el punto. Esos animales iban a ser sacrificados y si se usaban para eso estaba bien. Era parte de lo que la ley pedía. El propósito no era liberar animales. El propósito era limpiar el lugar. Entonces, a los de las palomas, en vez de abrir las jaulas para que se vayan las palomas, les dice, saquen esas jaulas de aquí. Limpien este lugar santo. Quiten eso de aquí. Jesús ordena vaciar su templo. Ahora ya podemos decir, en vez de el templo, porque así lo miraba el ser humano, Jesús puede decir literalmente su templo. Jesús ordena vaciar su templo y habla con autoridad y habla sin temor. Y mientras lo hace, agita en su mano el látigo que reafirma su orden. No hagan, grita, de la casa de mi padre una casa de comercio, una casa de mercado, también se puede leer ahí en el original. Jesús se había puesto en ruta con esa actitud y con eso que estaba haciendo, se había puesto directamente en ruta de colisión con el liderazgo religioso judío. Juan 5:18 dice, entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre.
su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo en esta ocasión? No hagan de la casa de mi Padre. ¿Quién puede decir eso? Solo alguien que pretenda ser Dios. Y en el caso de Jesús, él no pretendía ser Dios. Él era Dios, pero no lo reconocían así los líderes religiosos. No pudieron ver en Jesús la llegada del Mesías prometido. No lo pudieron ver. Versículo 17 dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Los discípulos se acordaron. Y eso que resonó en la mente en ese momento de sus discípulos se encontraba en el libro de los Salmos. Y esta es una prueba más de la cantidad de textos que ellos, pescadores de Galilea, gente sencilla del norte de Israel, despreciada por los líderes religiosos, sabían una gran cantidad de textos de la Biblia de memoria, al grado de que en su memoria recordaron ellos este fragmento. Pero para nosotros eso es algo excepcional, pero para un judío era algo normal. El judío desde niño era instruido y enseñado a memorizar textos y luego aplicar esos textos a las circunstancias de la vida. Era normal, lo hacían. Nosotros somos los que no hacemos. Somos muy perezosos para leer y más todavía para memorizar. Ellos no. El celo por tu casa me consumirá. Es parte de un salmo mesiánico, pero que fue parafraseado y aplicado por los discípulos a ese momento, justo como era la práctica de parafrasear un texto y usarlo para el momento que se estaba viendo. Ahí, ¿qué hicieron los discípulos? Cambiaron el verbo de pasado a futuro, profetizando de esa manera su sacrificio final. El celo de tu casa me consumirá, acabará conmigo, me costará todo a mí. Porque el celo, dice el Salmo 69:9, literalmente dice, porque el celo de tu casa me ha consumido. Pero ellos lo dijeron como futuro, me consumirá. Y los insultos de los que te injurian han caído, caerán. Sería una interpretación o una paráfrasis en futuro. Caerán sobre mí, han caído sobre mí. De esa manera, el judío usaba Biblia, cotidianamente usaba Biblia. Dice el versículo 18, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces estas cosas. Los judíos es el nombre que el evangelista Juan usa refiriéndose en forma genérica a todo el liderazgo judío. Podían ser fariseos, saduceos, sacerdotes, sumo sacerdote. Él los llama a todos los judíos. No se está refiriendo a la gente común, se está refiriendo al liderazgo religioso. Sus palabras ni abordan, ni niegan, ni afirman los argumentos de Jesús. Y esto es interesante. Cuando ellos se encuentran con Jesús, que ha sacado todo eso, ese montón de animales y de gente y mercaderes, porque estaban contaminando el templo. Y él estaba diciendo, estoy limpiando el templo. Cuando ellos lo abordan, no tocan nada de los argumentos que Jesús usó para limpiar el templo. Y eso revela hipocresía de parte de ellos, porque saben que Jesús tiene razón. Saben que el templo ha sido profanado y necesitaba limpieza, y Jesús lo vino a hacer. ¿Qué señal nos muestras? Dices ser Dios, porque dijo de Dios, mi Padre. Dice ser Dios. ¿Cómo pueden ver los presentes que realmente tú eres Dios? Lo que querían era demostrar que Jesús era un blasfemo que debía morir, porque si no podía darles ninguna prueba de que efectivamente era Dios presente en ese momento, entonces
La única otra opción era alguien que se estaba haciendo pasar por Dios y por lo tanto era un blasfemo que necesitaba o debía morir. Ezequiel 22, 26 y Ezequiel 23, 38 dicen, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. ¿Quién dijo eso? Ezequiel. Se estaba repitiendo lo que Ezequiel vio en ese momento. Además, me han hecho esto, han contaminado mi santuario. Dios revelándole esto a Ezequiel para dejarlo por escrito. Se estaba nuevamente cumpliendo, pero demasiado literal, en tiempos de Jesús. Por eso es que Jesús necesitó limpiar ese templo. Versículo 19 dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús tampoco está interesado en debatir con ellos sobre su hipocresía. ¿Por qué no me dicen nada acerca de la profanación del templo? ¿Por qué me vienen a pedir a mí una prueba de que yo soy Dios? Y no me dicen nada por qué permitieron, quién permitió, cuándo lo permitió. Jesús no está interesado en ese tipo de debate. Es un debate agrio que no va a llevar a ninguna parte. Jesús, por el contrario, les da una señal, le piden una señal y les da una señal de deidad, pero en forma de un enigma. Destruyan este templo. Este santuario es la palabra que originalmente se usa. Y está hablando, cuando habla de santuario, del lugar más interior del templo, del lugar santísimo. Destruyan este lugar santísimo, este santuario, y en 3 días lo levantaré. Los judíos, por supuesto, no pudieron entender lo que decía Jesús en sentido metafórico, porque así lo estaba diciendo Jesús. Jesús está hablando de su cuerpo, que es un cuerpo físico, como una construcción que es derribada. Esa es una metáfora. Ellos no pudieron comprender la metáfora, ni, por supuesto, lo que significaba la metáfora. Ellos lo entendieron en una forma totalmente literal y lo tomaron como que era una orden: destruyan, agarren ahí un martillo y empiecen a romper el templo y van a ver que en 3 días lo voy a levantar. Eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Lo estaba diciendo como una metáfora. Y sí, era una señal que se iba a cumplir. 3 fiestas después de esa, 3 años cumplidos después de ese momento, se estaría cumpliendo esa gran señal. Jesús moriría antes de la Pascua, pero resucitaría el día de las primicias, el domingo. Moriría a final de un viernes, pasaría todo el sábado y resucitaría al inicio de un domingo. Desde el punto de vista de la medición del tiempo que tenían los judíos, ellos tomaban una fracción de un día como un día completo. Así que, aunque Jesús haya muerto a horas de que expirara un día, para el judío ese ya era un día, más el sábado completo que estuvo en el sepulcro, y el sábado terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Y cuando él resucita el domingo temprano, estamos hablando que probablemente resucitó 12 horas después de terminado el sábado, o sea, las primeras 12 horas del día domingo. Eso no es un día completo, pero es una fracción de día. Entonces hay 2 fracciones de día y un día completo que en la mente de la forma de pensar dentro del contexto judío se entiende que son 3 días. Toman la parte por el todo. Así es como piensa el judío y pensaba claramente el judío de ese entonces. No es como nosotros medimos el tiempo. Para nosotros un día son 24 horas y 3 días son 72 horas. No es así. No es así. Tenemos que ver contexto de esa época y contexto judío. Marcos 15:39 dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, ¿quién? Jesús, cuando se estaba cumpliendo el inicio de esa señal, dijo, en verdad, este hombre era
Hijo de Dios. ¿Quién está diciendo eso? Un centurión romano. Ni siquiera es un líder religioso. Es un pagano, visto desde el punto de vista judío. Era un pagano que estaba logrando comprender que el que murió en esa cruz efectivamente era Dios hecho carne. Y eso debería haber avergonzado al liderazgo de Israel. Sin embargo, ellos estaban metidos en su tema del lucro y del poder y jamás se pusieron a pensar en esos detalles. No les interesaba. Un pagano sí lo pudo percibir. Versículo 20 dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. 46 años. Ahí lo que están haciendo es confirmando con más narrativa su comprensión literal. Y lo que quieren es ridiculizar frente a toda la gente a Jesús, haciendo una narración de cuántos años tomó hacer eso, cuánta gente, cuánto dinero. Y ese largo proceso de construcción lo conocían todos muy bien, los que vivían en Jerusalén. Proceso que inicia con el modesto y sencillo segundo templo del siglo sexto antes de Cristo y que sería transformado por Herodes el Grande en un lujoso templo. Sí, duró 46 años y requirió de mucha gente y de un enorme presupuesto. Y tú, casi como que dijeran, tú, solo, sin recursos, sin nadie que te apoye, tú lo levantarás en 3 días. Tu señal, es como que estuvieran diciéndole, tu señal es ridícula. No solo es imposible, sino que eso que acabas de decir te deja a ti muy mal parado. Veamos Mateo 27:39. Dice, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza. Y estamos hablando cuando Jesús ya estaba crucificado. Y diciendo, tú, recordando a ellos ese incidente del inicio del ministerio de Jesús. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaba cumpliéndose la primera parte de la señal que Jesús había dicho. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y todavía lo seguían viendo como una narrativa literal de parte de Jesús, no la metáfora de la señal que Jesús estaba dándoles. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Él quién? Jesús. El santuario es una metáfora que representa su vida física en este mundo. Y su muerte ocurriría en 3 años, porque él mismo se ofrecerá en sacrificio. Pero será necesaria su resurrección para que la señal quede confirmada del todo y entonces quede demostrado que efectivamente él, Jesús, es Dios. No solo es un buen maestro, no solo es un buen líder, no solo es un ejemplo de moral, como muchos, incluso cristianos, piensan de Jesús. Es un moralista, es una excelente persona, dio todo, hasta derramó su sangre por amor, pero jamás le pasa por la mente a muchos pensar, Él es Dios que decidió morir y resucitó de la muerte, no vio corrupción. Juan 10:17 y 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi parte, de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. De todos modos, con el nuevo pacto ya no será ni siquiera necesario el templo, ese templo. Y de hecho, hoy en día no existe. Pablo aclara a los corintios ese misterio revelado por Dios a la humanidad en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben ustedes que son templo? Y no dicen el templo. Pablo no dice, ustedes son el templo, no. Ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Por eso es que hoy en día no se necesita ya el templo, porque nosotros somos templo donde Dios
si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios vive en nosotros. Y nosotros no necesitamos sacerdotes que oficien sacrificios, porque nosotros somos real sacerdocio. Dios vive en nuestro corazón. Nosotros somos templo y somos real sacerdocio. Está todo cubierto. No se necesitan ya todos los rituales ceremoniales del Antiguo Testamento. No necesitamos el templo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Cuando resucitó, Juan avanza 3 años en este momento en la narrativa para explicar el cumplimiento de esa señal. La metáfora se cumplió a cabalidad esa mañana de la fiesta de las primicias, día domingo, 6 de la mañana aproximadamente. La piedra removida, la tumba vacía y los ángeles dieron testimonio de eso. Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. El Espíritu Santo, el Consolador, les hizo recordar todo lo dicho por Jesús. No fue buena memoria que ellos tuvieron. El Espíritu les recordó palabra por palabra lo que Jesús había dicho. Y dice Juan 12:16, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho esas cosas. Y Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Los evangelios se escribieron décadas después de que Jesús había muerto y ascendido a los cielos. ¿Cómo podían recordar tantos detalles? El Espíritu Santo les recordó. Continúa el versículo 22, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Juan usa el artículo la Escritura, se refiere a la totalidad de la Biblia. Creyeron en la Escritura, en la Biblia. Más específicamente se refiere a la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, que era la Biblia que los creyentes de esos primeros años tenían en sus manos. En tiempos de Jesús, en tiempos de la resurrección de Jesús, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Son profecías de esa muerte y resurrección de Cristo. Y creyeron también en la palabra que Jesús había hablado. Como Dios hecho carne, sus palabras también eran la palabra de Dios. Esas palabras que ellos enseñarán de ahí en adelante como su ministerio fueron las palabras de Jesús, la revelación dada por Jesús y que luego también quedarían registradas en todo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Él estuvo en esa fiesta y Juan enmarca los sucesos con una ubicación precisa de espacio y de tiempo. Jerusalén y el año, y el evento, y el incidente, y la fecha. Todo enmarcado. Es maravilloso ver cómo Dios tiene una agenda y un lugar perfecto para todo. Esto sucedió con visita de mucha gente de muchos lugares. Para la Pascua venían judíos procedentes de todos los rincones de la tierra y por lo tanto era el momento ideal para que el Mesías se diera a conocer en la ciudad de David, en Jerusalén, en la tierra de Judá. Y eso vemos cuando murió también, sucedió en un momento público donde mucha gente llegó, en su resurrección también y en la venida del Espíritu Santo también, momentos en que había mucha gente congregada en Jerusalén. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales. ¿Y qué pasó? Regresaron a sus tierras con la convicción de que el Mesías ya había venido. Y sabemos una cosa, que ver con admiración los milagros de Jesús no implica que ellos hayan sido salvos, porque para ser salvos necesitan ellos más que solo admiración.
pero esos testigos presenciales divulgarían en todo el mundo lo que vieron. Versículo 24 dice, pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos o en ellos, porque los conocía a todos. La actitud de Jesús solo refuerza el punto anterior. Admirar no es lo mismo que creer. Si esa admiración no te mueve a reconocer tu pecado y buscar perdón, se queda como devoción, se queda como respeto, pero no se transforma en salvación. Y quien aún no es salvo no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. El pecado aún gobierna su vida y por lo tanto, Cristo aún no es su Señor. Juan 10:26 dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabras de Jesús que demuestran que no todas las ovejas son realmente ovejas del rebaño de Dios. Finalmente el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. No tenía necesidad. Solo Dios puede conocer las profundidades de la mente y corazón humano, porque para poder hacerlo se necesita omnisciencia, y solo Dios tiene omnisciencia. Jesús, el Verbo eterno hecho carne, el Cristo, el Mesías prometido, es Dios y por lo tanto tiene este y el resto de atributos naturales y morales de Dios. ¿Cuáles atributos? Es en sí mismo, no necesita de nadie más para existir. Es un ser único, es personal, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es eterno, es infinito, es inmutable, no cambia. Es santo, es puro, es justo, es misericordioso, es compasivo, es bondadoso, es benevolente, es verdad, es amor. Eso es Jesús. Eso fue, eso es y eso seguirá siendo Jesús porque es eterno, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús, Dios encarnado, sabe absolutamente toda la verdad de nosotros. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Eso está en Primera Reyes 8:39. Jesús busca tu corazón, no solo tu respeto, devoción o admiración. Él busca tu corazón. Si decimos que somos de Él, debemos obedecer y hacer su voluntad. Si ustedes, dice Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y primera Juan 2:3 y 4 dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Jesús, como el Mesías, no podía pasar por alto esa profanación del templo, especialmente porque los líderes religiosos conocían la ley de Dios. Por lo tanto, no lo hacían en ignorancia, sino que de pleno conocimiento lo estaban haciendo. Los sacrificios no podían llevarse a cabo despreciando a Dios, porque el amor a Dios inicia aceptando su soberanía y su santidad. De la misma manera como Jesús limpió el templo en Jerusalén, debemos nosotros limpiarnos de toda impureza y de toda contaminación. Recordemos que ahora los salvos somos templo y somos sacerdocio. Con nuestra integridad personal, cuidamos la reputación de Cristo. Y esa limpieza debe ser genuina. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Conoce la hipocresía si no es genuino lo que estamos haciendo. Oremos. Señor, gracias porque aunque son palabras fuertes que hablan a nuestro corazón acerca de que debemos purificar todo eso que no está bien y que reconocemos que constantemente hacemos mal y contaminan el templo que ahora es nuestro cuerpo,
Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por este estudio y porque todo podemos llevarlo a la práctica de inmediato. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.